Oye, Villa, pues bueno, antes de irnos a la pausa, comentar el tema del incremento en casos de violencia doméstica, ¿no? Ujú. Hablábamos de lo que sucede al interior de las casas, un reflejo también de lo que se vive en las calles y pues, o al revés, ¿no? Lo que se vive en las calles es un reflejo de lo que se vive al interior de las casas y pues bueno, de acuerdo a datos de la Fiscalía, hay un incremento en el mes de mayo en los casos denunciados, ¿eh? O Ujú. sea, decíamos, en el caso de Tijuana uno nos explica cómo no hay tantos casos denunciados Ujú. como el caso de Mexicali por la cantidad de habitantes y lo compleja que es la ciudad de Tijuana. Pero bueno, el caso es que Mexicali es el número uno en casos denunciados y también casos que se judicializan, por ende, por parte del Poder Judicial. El propio magistrado presidente pues se sorprendía cómo es que el 20% de los casos son precisamente por violencia doméstica por encima del narcomenudeo en la capital del estado. Más de 560 casos denunciados tan solo en el mes de mayo. Hay que recordar que en el 2022 fueron más de 4,200. Entonces nos habla de un contexto violento al interior de las casas. Acá hablamos de Mexicali. Y en el estado, el año pasado creo que se hablaban de 13,000, si mal no Ujú. recuerdo. Obviamente en Mexicali tienen una cifra bastante importante. Es el primer caso, si mal no recuerdo, de la violencia familiar. Es el primer caso que se judicializa, o el caso número uno en judicializaciones, Ujú. precisamente porque pues es muy alta la incidencia. Aquí sí podemos identificar al menos un umbral de lo que es la cifra negra en denuncias, porque hay mucho reporte de emergencia. O sea, los reportes de emergencia son mucho más altos de las Sí, denuncias y por lo menos nos da un umbral de qué tanto no se denuncia realmente el cierto. tema de denuncias. Y aún así hay muchos que ni siquiera llegan a reporte. Ujú. Eso también sería otra cifra que sería complicado cuantificar. Sin embargo, el problema... Y me parece de repente ofensivo cuando el consuelo de las autoridades en este u otros delitos es que la gente ya está denunciando más Ya los tenemos delitos que se confianza. cometen, ya tiene más confianza en la autoridad. Pues bueno, no, o sea, no te tenían nada de confianza porque las cifras crecieron mucho. Hey. O sea, y al final, esto, de entrada, con decirle violencia intrafamiliar ya es un tema Sí. en el cual estás sesgando, no estás cerrando realmente a un tema familiar, cuando ya es una problemática social. Sí, es una problemática social y con características muy similares. Los Ujú. patrones que se siguen al interior de los hogares o al interior de las familias, incluso la violencia en pareja, ¿no? Que se da y pues, bueno, le digo, son casos que se van incrementando. Mire, para que usted se dé una idea, los primeros 5 meses del año, porque de acuerdo a las estadísticas, pues vamos un mes retrasado, por así decirlo, Ujú. la Fiscalía General del Estado ya marca 2,312 denuncias por violencia familiar, Ujú. ¿no? O sea, 2,312. Le digo, el año pasado fueron 4,700. O sea, Vamos ahí más o ya menos. vamos, incluso se incrementa de acuerdo a lo que establecen los mismos datos con respecto al año pasado. O sea, es decir, vamos a volver a superar. Incluso en 2021 se superó lo de 2020, 2022 se superaron el número de denuncias de A, 2021 a partir de la pandemia empezaron a incrementar. y vamos a empezar a vivirlo así. Y ahí es donde tenemos que voltear también. ¿Qué es lo que está haciendo DIF? ¿Qué es lo que está haciendo la Secretaría del Bienestar? ¿Qué es lo que están haciendo la Secretaría de Seguridad Ciudadana en materia preventiva? ¿Qué es lo que están haciendo que se sigue o continúa incrementándose en 10, en 15 y hasta en 20% el número de denuncias de violencia? ¿En qué está sirviendo la Fuerza Rosa? ¿En qué está sirviendo la Fuerza Violeta, perdón? ¿En qué están sirviendo? La fuerza violeta es punitiva, ¿no? Eh, Es preventiva, pero reactiva. Ujú. Pero realmente no se está haciendo labor preventiva. Y cuando hablo de esto, hay que identificarlo también. Quien es el agresor principal, pues es el hombre. Sí. ¿Qué se está haciendo para atender también al hombre? Sí, O porque sea, la atención es hacia la mujer, ajá, ¿no? De claro. que vaya al psicólogo, de que la atiendan médicamente, Medidas de que medidas cautelares. cautelares, pero y en el mejor de los casos, ¿eh? Ujú, O ujú. sea, en el Sí, caso que, el mundo caramelo. ándale, es en lo ideal, Ajá. pero realmente lo que es común o que ha sido irregular es que no le den ninguna de lo que acabamos de decir. Sí. Pero tiene razón, al hombre, al agresor, ¿qué le hacen? Sí, o sea, al agresor y también a identificar a los hombres de una manera general, porque si se están dando estas cifras es porque no han sabido la capacidad de canalizar la propia violencia o la agresividad, han normalizado la agresividad también, y yo no soy psicólogo, ¿no? Pero es algo que he podido tener la oportunidad de conversar. Tenemos una sociedad muy violenta en Ujú. general y no se está haciendo para el agresor en ninguna medida preventiva. O sea, qué bueno que se le diga a la mujer y esto tiene que permanecer.
no estés con un hombre agresor, no estés con un hombre agresor. A la primera señal que te golpeo, a la primera señal, pon tierra por medio. Pero esto va a seguir ocurriendo si este hombre se va con otra mujer, va a ocurrir el mismo fenómeno, y con otra va a ocurrir el mismo fenómeno. Y eso es lo que no se está atendiendo, pareciera, ¿no? Que es el origen del tema de violencia. Sí, porque, por ejemplo, en el mejor de los casos, que al agresor le den prisión preventiva o le den cárcel. Y, bueno, me refiero ya sentenciado. ¿Qué atención se le da para que esto cuando salga no lo vuelva a repetir? Es incapaz de procesar sus emociones, frustración, no sé. Entonces, ¿qué atención psicológica, hasta psiquiátrica o médica, se le va a dar a un hombre violentador? ¿Nada más meterlo a la cárcel? O sea, ahí realmente... A volverlo más violento. Sí, a volverlo más violento. Y, oye, lo meten como violentador de mujeres y sale como robador de vehículos, ¿no? Canalizado de una forma diferente. Y las autoridades... Bueno, pero ya no golpea a nadie. Ya no golpea a mujeres, solamente roba autos. Bueno, una vez golpeó a alguien para robarle el carro. Y curiosamente era una mujer. ¿no? Pero eso no tiene nada que tiene ver. Nada que ver. Ya no es su familia. Sí. ¿no? Pero sí, o sea, ¿qué atención se le da? Y de verdad, o sea, es cuando volteas a ver y el DIF, la Secretaría del Bienestar, deben de dejar de ser asistencialistas clientelares. O sea, esto es lo heredó el PRI, lo fundamentó el PAN y ahorita Morena lo está haciendo de la manera más atractiva, de manera clientelar. Y es cuando tendrían que hacer otro totalmente distinto. Igual la Secretaría de Seguridad de Leopoldo Tizoc Durán tendrá que cambiar el modelo porque la fuerza violeta no está funcionando. Es que para empezar es insuficiente, Jorge. No tiene la capacidad operativa realmente. Nosotros incluso llegamos a hacer una pifia de que solamente había una unidad y se estrelló allá en Valle Puebla. Chocó con otro vehículo. Entonces ya no tenían realmente unidades para Fuerza Violeta, ¿no? Ya tuvieron que luego sacar y adelantar el tema. No decimos que es un mal esfuerzo, decimos que es un buen esfuerzo. Yo lo veo algo positivo. Pero para una problemática tan grande, y si solamente se va a atacar de una manera punitiva, de una manera reactiva, vamos a seguir pescando este tipo de problemas. Tenemos que primero ver cuál es el origen del problema, que es pues la violencia como tal, para tratar de que deje de ocurrir, ¿no? Y pueden poner las sanciones más severas. Puede haber medidas de este tipo si no toman control de estas cosas de una manera preventiva, de quién es el original, el que genera la violencia. Vamos a seguir teniendo alta incidencia, solo que ahora más personas presas. Y de nada sirve tener temas de feminicidios a 60 años si le van a conseguir 20 años o menos de la mínima, ¿no? Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.